Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Un saludo cordial, amigo televidente de Editoriales y columnas de opinión. Comienzo ya con este espacio que es habitual, recibe el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Foronda. Bueno, con la novedad de que no llegaron muchos de los periódicos, de los diarios, hasta nuestra mesa de trabajo. Bueno, lo vamos a subsanar mañana. Hoy tenemos el decano de la prensa nacional, editoriales, subeditoriales, columnas de opinión, le vamos a reflejar todo. Claro que sí. Y ahí está el título del editorial de hoy, de este miércoles 4 de diciembre. Catastrófica herencia económica dejó Evo. Aunque muchos dirán eso no es un secreto, o es un secreto a voces, como usted prefiera, pero el editorial del diario dice: a lo largo de los 14 años del gobierno de Evo Morales, esta columna editorial señaló casi a diario los grandes errores económicos y financieros que cometían en el país las altas esferas burocráticas oficiales, con grave perjuicio para el pueblo boliviano. Esas denuncias se confirmaron en los hechos y al presente constituyen la herencia que dejaron ese gobernante, su partido y los partidos políticos que lo colaboraron desde las sombras durante casi 3 lustros. El gobierno de Evo Morales recibió en 14 años más de, escúchelo bien, amigo televidente, el gobierno de Evo Morales recibió en 14 años más de 70.000 millones de dólares por ingresos por exportación de gas y minerales, gracias a los altísimos precios que alcanzaron esos productos. Recursos económicos que no le costaron el menor sacrificio para tenerlos a su disposición y derrocharlos. Esa enorme suma pudo servir para sacar al país del atraso y miseria, y más bien lo dejó en peor estado. Hoy no se sabe a dónde fue a parar esa enorme suma de divisas. Les recuerdo lo que dice el diario. En 14 años, Bolivia recibió por concepto de venta de gas y minerales, por los precios altos en el mundo, 70.000 millones de dólares. Y según el diario, hoy no se sabe a dónde fue a parar esa enorme suma de divisas. El MAS, al ser excretado del poder, nos dejó una deuda externa de 10.000 millones de dólares. Por otro lado, acumuló 15.000 millones de dólares de reservas monetarias y los redujo a 7.000 millones. En sus últimos días en el poder, dejó de informar sobre el flujo de divisas en el Banco Central. El despilfarro fue el denominador común del desgobierno masista, pese a que tuvo un presupuesto 4 veces mayor al de la etapa neoliberal. No deja de ser extenso el editorial, pero ¿qué le parece a usted? Resulta realmente interesante, ¿no? Continúa diciendo el diario en este miércoles 4 de diciembre. Mientras se producían esos escándalos, el Estado acumuló en recientes 7 años cuantiosos déficits fiscales y comerciales. El valor de las exportaciones sufrió un derrumbe abrupto, pues el país dejó de exportar las cantidades comprometidas a Brasil y Argentina, debido al agotamiento de las reservas. Esa irresponsabilidad determinó la disminución de los ingresos por exportaciones. Esos resultados originaron que el país hubiese aumentado sus importaciones, causando gran fuga de divisas para importar gasolina, diésel y alimentos esenciales, incluyendo artículos de primera necesidad que hasta hace años antes producía el país. A título de, entre comillas, seguridad alimentaria, inclusive se importó, lo escucha amigo televidente, si no lo sabía, se importó, o sea, se trajo, se compró de afuera papa, chuño, tunta, frutas, etcétera, por 500 millones de dólares.
Para cubrir la escasez de alimentos, el gobierno de Evo Morales fomentaba el contrabando de los países vecinos. Bolivia había caído así al nivel del desastre al que llegó Venezuela. La importación de gasolina y diésel, pues se compraba afuera la gasolina y el diésel, subió a 72% y 67% respectivamente. O sea, ya no teníamos gasolina ni diésel, de manera que comprábamos de afuera. Las exportaciones cayeron en 39%. El déficit fiscal llegó a 3.300 millones de dólares. El gasto público se disparó al 45%. El genio de las finanzas del anterior gobierno, que dijo que la economía estaba, entre comillas, blindada, solo pudo justificar su paso por el Ministerio de Economía gracias a los altos precios del gas y estaño. Pero en cuanto esos precios bajaron, resultó un fracaso. El pueblo y el Estado bolivianos reciben ese legado. No solo fue producto de Evo Morales, fue fruto del partido y los partidos de, entre comillas, izquierda, que estuvieron cogobernando desde atrás de bambalinas y al presente siguen gozando de las delicias del poder en todo nivel y que súbitamente, dice, se transformaron de izquierdistas en derechistas. Así es, mucha gente comenta, dice, el Partido Comunista seguía, era socio del gobierno de Evo Morales y otros. Y ahora dicen que estos comunistas, izquierdistas, siguen en las funciones públicas. Pues, ¿qué le parece? ¿Qué criterio tiene usted respecto a este editorial de El Diario en su edición de hoy? El subeditorial que usted ya tiene en su pantalla no deja de ser importante, por supuesto que sí, pues señala Puma Cataris destruidos por racismos y odios. Y dice, muchos son los males que ha sufrido la población del país por los hechos extremos producidos debido a la renuncia del señor Morales a la presidencia y con él de su vicepresidente y su partido Movimiento al Socialismo, una trilogía que no acepta haber dejado el poder y la práctica de todos los poderes desde el gobierno, hasta el extremo de haberse producido hechos que han costado muertos, heridos y destrucción de propiedad pública y privada. Pero no solo se trató de inquina, afán de venganza y odios de un régimen que felizmente ha periclitado en la vida nacional, sino que hubo intereses creados, por ejemplo en la quema y destrucción de 64 buses Puma Catari que servían eficientemente a la ciudad de La Paz. Por intereses y conveniencias, choferes han visto, entre comillas, peligrosa la incursión del municipio paceño en el transporte público, con la adquisición y puesta en servicio de una flota de buses capaz de prestar mejor servicio, más sano, mucho más eficiente, con horarios seguros y que se cumplían en horas siempre convenientes para la población. Muchos propietarios y choferes del servicio público fueron incitados, además, por las pugnas partidistas del MAS, que tuvo que ausentarse del poder por la presión de la ciudadanía nacional. Y el diario dice en su subeditorial, es grave, sensible y censurable en toda forma que la política partidista llegue a extremos, como estrellarse contra el pueblo, un pueblo que quería vivir en paz y concordia, que busca el desarrollo nacional a través de su trabajo honesto y disciplinado y que con justo derecho siempre ha demandado que el servicio de taxis, minibuses, radiotaxis, colectivos y otros medios de transporte público mejore y preste atención a las necesidades y urgencias de la población. Hasta este punto, ¿usted qué piensa de este subeditorial? Interesante, ¿no? Pero continúa señalando. Pero dirigentes sindicales que buscaban situaciones de enfrentamiento determinaron que no había mejor oportunidad que aprovechar lo ocurrido a partir del 21 de octubre y asaltar, destruir y quemar 64 buses Puma Catari, dejando a la ciudad de La Paz sin un conjunto de vehículos de transporte de primera calidad y que tendía a mejorar grandemente con la inclusión de nuevas unidades. La alcaldía de La Paz, con su alcalde, muestra en el día a día indignación por lo ocurrido
dividido y no se explica cómo puede llegar el odio político partidista a extremos como los que sufre desde hace días la ciudad de La Paz, conjuntamente otras capitales y pueblos del país. Por supuesto, la tenacidad y conciencia de servicio de las autoridades municipales ha decidido que nada ni nadie arredrará la voluntad para reparar o reponer esas unidades de Pumacatari, servicio que ha demostrado eficiencia, trato humano a los pasajeros y responsabilidad, que deberían primar en todo servicio público de transporte. Por supuesto, la población espera que los autores directos e intelectuales de los hechos vandálicos sean identificados y juzgados conforme a la ley. Pues, ¿qué le parece? Voy ahora rápidamente a la caricatura, luego hay otras columnas que les haré llegar, por supuesto. Ahí está la caricatura del decano de la prensa nacional. Usted ya tiene en su pantalla. ¿Qué se ve? Un viceministro. ¿Quién es? No sé con quién lo identifica. Medio ya le comienza la calvicie, ¿no? Se está jalando los pocos cabellos que tiene, porque ahí ve una delegación interamericana o una delegación de derechos internacional de derechos humanos, dice, y ahí se ve guerrilleros, piratas, lo que usted quiera llamar, y están olfateando. ¿Qué están olfateando? Pibes piolas K, dice. ¿Quiénes son? Claro, los 40 ciudadanos que supuestamente vinieron a ver lo que se hace contra los derechos humanos, cómo se violan los derechos humanos en Bolivia. 40 argentinos que fueron repudiados, digamos, por la mayoría. Vamos ahora con la columna de Humberto Bacaflor. ¿Te orientas en el laberinto de las nuevas tecnologías? Dice hoy, no, vamos con, sí, ese es el otro, sí, pero está bien, no dejas aunque el tema es un tanto más importante, pero vamos, te orientas en el laberinto de las nuevas tecnologías, y bueno, es la segunda parte de algo que ha escrito el señor Antonio Pulido, y que se refiere justamente a todo el avance que ha dado el mundo, el salto gigantesco en el campo de la tecnología, y dice que, y terminaba con estas palabras que creo que aún son más necesarias 4 años después: la innovación es económica y socialmente deseable, pero sus posibles efectos negativos, en particular de desigualdad y pérdida de oportunidades, hay que valorarlos, vigilarlos y compensarlos en lo posible en línea de un desarrollo inclusivo. Y bueno, dice, una vez aceptado que no podemos renunciar al laberinto 4.0, creo que la segunda exigencia es reconocer que se trata de una revolución tecnológica en su inicio, pero con ramificaciones múltiples e interconectadas en los terrenos sociales, políticos, económicos, medioambientales o de gobernanza mundial. Este enfoque global, interdisciplinar e interdependiente parece inevitable para no perder de vista el hilo de Ariadna, dice. Un análisis muy importante sobre las nuevas tecnologías en el mundo que parecen apabullar al propio hombre, porque dice, recuerda lo que dije este gran pensador, Alvin Toffler, que escribió este libro, La Tercera Ola, el año 1980, dice que, añade Toffler, unas frases que nos debieran hoy en pleno laberinto 4.0 hacer reflexionar justamente si los consideramos como cambios aislados a esto de las nuevas tecnologías y dejamos que se nos escape su más amplio significado. No es así. Nos es imposible planear una respuesta coherente y eficaz a los mismos. El mundo está rápidamente emergiendo, dice, con relación a lo que ya se escribió hace 40 años, del choque de nuevos valores, tecnologías, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida, todo cambia. Usted ha visto los jóvenes que prefieren, ¿quién ve? Ahora dice, ¿quién escucha? No, ahora todo es el aparatito, ¿no? Por supuesto, celular nomás diremos así sencillamente. Hoy ya se dice smartphones de última generación, y saben manejar los pequeñitos, los mayores no lo saben, y un pequeñito de 5 años le enseña al abuelito cómo se maneja el smartphone. ¿Qué le parece el avance de las nuevas tecnologías? Vamos con Humberto Bacaflor, así, mensajes rivales, dice el periodista, que era un connotado contrario, enemigo, dicen muchos, al expresidente Evo Morales. Morales se refirió incluso a él,
alguna vez y dijo Humberto Bacaflor y bueno, veladamente lo amenazó. Bueno, ¿qué dice hoy Humberto Bacaflor? México se ha convertido en un laboratorio muy preciso sobre el impacto de los mensajes políticos que produce Bolivia, ahora que el cocalero prófugo se ha refugiado en ese país. Finalmente se han conectado los dos países de América Latina con las mejores iniciativas revolucionarias en diferentes épocas. Claro, esta se refiere a lo que hicieron la revolución, ahí Pancho Villa y todo aquello, y la revolución del 52 en Bolivia. Dice, esta vez como un desecho, como un vómito, les ha llegado a los mexicanos algo que los bolivianos habían expulsado. El prófugo, refiriéndose a Evo Morales, dice Humberto Bacaflor, cuenta con el apoyo, la simpatía, la solidaridad o quizá la complicidad del presidente de México, Manuel López. Fue recibido con grandes honores de un jefe de Estado en ejercicio, porque así lo decidió López Obrador, que lo considera un presidente derrocado por un golpe de Estado. Pero el mensaje codificado de los bolivianos, el que estaba contenido en las protestas de los 20 días de la Revolución de Octubre, estaba en un ánfora cifrada que solo los pueblos la pueden descifrar. El mensaje decía, se puede derribar a los tiranos. Este 1 de diciembre miles de mexicanos marcharon por las avenidas del Distrito Federal, o sea, la capital mexicana, ¿no?, pidiendo dos cosas, dice, la expulsión del cocalero boliviano y que en México el narcotráfico no se apodere de las instituciones como había ocurrido en Bolivia. En Bolivia se pudo, decía una pancarta, y otra alargaba el mensaje, que no nos pase lo que pasó en Bolivia. Miles de mexicanos marchando pacíficamente, lo que es una marca de la insurrección boliviana, y pidiendo que López se vaya, o sea, el presidente mexicano, porque eso es lo importante, está entregando el control de México a los cárteles de la droga. No necesitó promotores que lo llevaran a los medios, pero el mensaje de los bolivianos llegó a los mexicanos. El pueblo mexicano descifró la contraseña. Y en Venezuela las marchas en contra de Maduro se han hecho más fuertes. Se habla del síndrome Bolivia, una especie de epidemia revolucionaria de los pueblos que no quieren seguir prisioneros de mentiras. Falta que el mensaje llegue a los argentinos, todavía prisioneros de las mentiras del peronismo K. El otro mensaje, aquel que llevan los seguidores de López en México, de los Castro en Cuba, de Maduro en Venezuela, de los Ortega en Nicaragua, empleados del peronismo milenial que propone mantenerse bajo la tutela de la mentira, no ha calado mucho, no ha movido a la gente. Los pueblos tienen sus vías para comunicarse, los medios ayudan, pero no lo son todo. Hay un factor hígado que Internet no conoce, dice. Pues, ¿qué le parece esta columna de opinión de Humberto Bacaflor hoy en el diario Decano de la Prensa Nacional en este miércoles 4 de diciembre? Muchos no dejaron de llamar la atención que los mexicanos marcharon protestando contra su presidente y pidiendo sea expulsado Evo Morales, y además porque dice, al menos lo dice Humberto Bacaflor, eso es lo importante, López Obrador, el presidente mexicano, está entregando el control de México a los cárteles de la droga. ¿Qué le parece? Pues bueno, advierta que no dejan de ser importantes, interesantes los editoriales y las columnas de opinión, lamentando que hoy la mayor parte de los diarios no hayan llegado hasta nuestra mesa de trabajo, pero mañana lo vamos a compensar. De esa manera llego al final, le agradezco por su atención, muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita